Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al hermoso mundo del curso de Historia del Perú. Quien les habla, soy el docente licenciado Romer Gerardo Mena Briones. El día de hoy vamos a estudiar dos temitas muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar de la sociedad inca y en segundo lugar, sobre la economía inca. Vamos a estudiar el caso de la sociedad inca, que vamos a ver las relaciones sociales que se da en este mundo del Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son las características de la sociedad inca? En primer lugar, la sociedad inca era clasista, debido a la división de clases sociales, como vemos aquí, tres clases sociales: realeza, nobleza y pueblo. Y vamos a hablar pues que esta distinción social se debe al poder que va a ejercer en la sociedad. Este poder, vamos a hablar de qué, que algunos son, un pequeño grupo son privilegiados. ¿Quiénes son los sectores sociales privilegiados? La realeza y la nobleza. Como también existen sectores sociales no privilegiados, como el pueblo. Es decir, los dos primeros grupos son los que mandan y el tercer grupo son los que obedecen. Asimismo, la sociedad inca era estamental. ¿Por qué estamental? Porque dentro de una clase social se van a subdividir en pequeños grupos y estos subgrupos se van a diferenciar de forma vertical, de ascendente a descendente, y esto se explica por su origen. O sea que este subgrupo que conforma el estamento dentro de una clase social se van a diferenciar, repito, por su origen. Por ejemplo, ¿cuál sería lo estamental? A ver, dentro de la clase social, la nobleza, lo estamental sería sangre, provincial y premiada. Por ejemplo, los tres son nobles, pero repito, por su origen se van a clasificar o diferenciar. Miren, aquí están los tres. Lo mismo sucede con el pueblo como clase social. ¿Cuál sería lo estamental? Los Gatunrunas, los Mitimaes, los Yanaconas y los Piñaconas por su origen. Y aquí en la explicación ustedes mismos se van a dar cuenta entonces esta diferenciación. Ahora, la realeza. ¿Quién conforma la realeza? La realeza lo conforma la panaca. ¿Qué cosa es panaca? La panaca sería la familia real. Es decir, ¿quiénes componen esta familia real? O decir, en términos modernos, para poderlo entender, vamos a decir el rey, la reina, el príncipe y las princesas. Entonces, si hablamos entonces nosotros de la panaca, entonces la panaca como familia o ayu es familia real, entonces lo va a fundar el inca. El inca va a fundar la panaca y que va a estar enlazado matrimonialmente con la coya o llamada piwi Guarmi, mujer principal. Pero eso no quiere decir que sea la única, sino que el inca también tenía también otras esposas, como coyas. ¿Por qué se practica esta poligamia? Porque la poligamia, es decir, que un varón tiene varias mujeres, para el mundo andino esto representaba poder en político, poder social. Entonces, para ser coya no es necesariamente ser la hermana del inca, porque todos creen que es la hermana del inca, no, sino que también puede ser su prima hermana o puede ser sobrina. Por eso que podemos hablar de unas uniones, digamos, endogámicas dentro de la familia. Ahora, ¿qué representa el inca? El sol. ¿Qué representa la coya? La luna. Pero la unión del inca y la coya y sus coyas aparecen los pihuichuris, los hijos e hijas del inca y la coya. ¿Quiénes son estos pihuichuris? Los auquis, que son los príncipes. Estamos también hablando de las ñustas, que son las princesas solteras, mientras que las payas serían las princesas casadas. Pero había alguien que no estaba dentro de la panaca. ¿Quién no estaba dentro de la panaca? El auqui heredero, porque el momento que su padre abdica, renuncia al trono, entonces el auqui heredero va a tomar el poder y a la vez este auqui va a fundar su propia
panaca o ayu o familia real. Si hablamos entonces del Inca, cuando el Inca fallecía entonces se le momificaba. A esa momia recibe el nombre de Malqui y llevaban a un santuario especial dentro del palacio de este ex Inca gobernante y se le rinde culto. Ahora, si hablamos entonces de esta que realeza, vamos a pasar a la nobleza. Si hablamos de la nobleza se va a subdividir en tres grupos. Hablamos de lo estamental. ¿Cuál sería? Nobleza de sangre, nobleza provincial y nobleza premiada. ¿Qué significa nobleza de sangre? La nobleza de sangre lo conforman las otras panacas, es decir, parientes consanguíneos y colaterales. O sea, vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de hermanos, vamos a hablar de primos, vamos a hablar de tíos, vamos a hablar de abuelos, vamos a hablar de etc. Entonces, ellos tienen cargos privilegiados dentro de la élite política, que van a ser funcionarios. ¿Y cómo se distinguían que eran nobles de sangre? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De una vincha de qué? De oro, colgada de una pequeña argolla y unos enormes aretes. Por eso que los cronistas españoles les llamaron orejones. Ahora, entremos a lo que es la nobleza provincial. La nobleza provincial lo conforman los curacas sometidos por los incas. También se recibe el nombre como nobleza advenediza, o sea, recién llegada o añadida. Si hablamos entonces de esta nobleza provincial, hay un vínculo por afinidad con el Inca. Es decir, cuando el Inca conquistaba un reino, entonces se daban alianzas matrimoniales. ¿Entre quién? Entre la hija del curaca con el Inca y viceversa. O puede ser primo, puede ser cualquier tipo de parientes muy cercanos. Entonces, cuando digo por afinidad, puede ser su cuñado, puede ser su suegro, etc. Entonces, si hablamos nosotros de esta nobleza provincial, vamos a establecer que hay un vínculo de una reciprocidad política. Yo te respeto, tu autoridad curaca, a cambio que vamos a enlazarlo por matrimonio entre componentes de ambas familias. Hablemos de la nobleza premiada. Por ejemplo, si hablamos de la nobleza premiada, se refiere pues a cualquier individuo, sujeto del pueblo común, que por actos heroicos, por ejemplo, campañas militares, van a destacar. Y debido a este arrojo, ímpetu, valentía que demostró en los ejemplos, las batallas contra otros reinos o etnias, entonces el Inca lo va a premiar o recompensar. O sea que le van a elevar el rango por actos heroicos. Vamos a hablar de algunos personajes conocidos en esta historia del Tahuantinsuyo, por ejemplo, los generales de Huayna Cápac y luego de Atahualpa, como Quisquis Calpuchima. En la literatura quechua también hablamos de Ollantay, el general Ollantay, ¿no? Y hemos toda de la trama que le pide la mano al Inca Pachacútec, pero no puede casarse con la hija del Inca Pachacútec porque sabemos que Ollantay procede de qué? De estrato más bajo, que es del pueblo. Ahora vamos a ingresar al pueblo. El pueblo, como clase social, ¿cómo se va a subdividir? En forma estamental. Hatunruna significa gente común, gente del pueblo, y que se agrupan en familias comunes y corrientes. ¿Ellos quiénes eran? Campesinos, ellos eran artesanos, ellos eran pescadores. Entonces era la mayor parte de la población del Tahuantinsuyo. Pero ¿cuál sería entonces la función que cumplen los Hatunrunas dentro de la sociedad y dentro de la economía inca? Ellos eran tributarios, pagaban tributos al Inca en especies, o sea, en alimentos, y a la vez cumplían una labor obligatoria por turno que se llama la mita. Por lo tanto, estos pobladores que formaban parte de los Hatunrunas se llamarán mitayos. Luego vamos a los mitimaes. Mitimaes son, que quiere decir que se traslada, son familias móviles. Es decir, que muchos de ellos, el Inca los enviaban a un grupo de familias que tenían su curaca, los enviaban a las zonas más alejadas de las provincias del imperio para controlar a la población sometida. Eso no implica que se va a juntar con la población sometida, no, sino que van a estar
paralelamente coexistiendo para cuidar los intereses de los incas, ya sea como frontera viva, para obtener alimentos, productos y proteger a esta población. Por eso que son los colonizadores. También había mitimae de castigo, ¿no? Que también enviaban por de repente una sedición, una rebelión, los envían a lugares alejados. Luego vienen los yanaconas. Los yanaconas son aquellos que eran poblaciones, eran gente que seguían su curaca, que se habían rebelado contra el Inca, pero que el Inca los sofocaba esta revuelta, esta rebelión, y eran perdonados. ¿Dónde les enviaban? Los enviaban a palacios incas para que ellos sirvan a las panacas. Ellos no tenían ayllus, ojo, ellos no tenían ayllus, ellos no tenían actividades de reciprocidad, solamente, como le digo, eran sirvientes de palacios. Pero habían excepciones. Si había un yanacona, por ejemplo, cargaba las armas del Inca, cargaba el arma del Inca, un sirviente que se ganó la confianza del Inca, a veces tenían un premio especial. Por ejemplo, si un curaca rebelde se sublevaba y el Inca los aplastaba y lo condenaba a muerte por traición, el yanacona más fiel pasaba a ser nombrar curaca de esa población sometida, como humillándolo. Y estos tipos de yanaconas que suben de cargo como curacas al servicio del Inca se llamarán yanayacus. Y finalmente vienen los piñaconas. ¿Quiénes son los piñaconas o piñacunas? Son ya rebeldes indomables que no aceptaban el castigo del dominio inca, y el Inca sofocaba esta revuelta y los confinaban a la ceja de selva o selva alta para trabajar uno de los peores trabajos, que es la recolección de la hoja de coca, que no tenían retorno a sus lugares de origen y morían de enfermedades en esos lugares. Esto, en el caso de los piñacunas, lo estableció en el gobierno de Huayna Cápac. Entonces, esto sería lo que estamos hablando de una sociedad inca clasista y estamental.